Bueno, porque Venezuela, en el caso de Venezuela, cuando llega Hugo Chávez, no vienen de la época de reformas que sí hubo en Bolivia, a las que nos hemos referido ahora mismo, ¿no? Lo que pasa con Evo Morales es que recibe una economía muy saneada de la época, de la mal llamada época neoliberal. Es decir, todo el ajuste de todas las barbaridades que hizo la extrema izquierda, sobre todo durante los 80 y con el pésimo económico, con el pésimo manejo económico, quiero decir, de los años 80 fundamentalmente, vamos, que todos los 70 de la derecha también, de Hugo Banzer Suárez, de todos los militares, y aquí tuvimos una seguidilla de golpes de Estado militares, pero impresionantes. Bueno, larga historia, no voy a extenderme en eso tampoco, pero luego todo ese periodo vinieron los tecnócratas liberales, si se les puede llamar de alguna manera, e hicieron todos los ajustes necesarios y debidos en la economía, cuestión que se debería estar haciendo ahora mismo también para evitar que terminemos en episodios relativamente similares a los vividos justamente a mediados de los 80. Eh, Evo Morales recibe una economía muy saneada, muy saneada, pero además recibe una ayuda muy importante del extranjero con un perdonazo de deuda muy importante. Si la memoria no me falla ahora mismo, porque la cantidad de números que tengo ahora mismo en mi cabeza es muy grande, eh, pudimos reducir considerablemente la deuda pública externa. Y a partir de eso, Evo Morales la incrementó en 500%, o en más de 500%, hasta 2019, mientras todavía era presidente. Para que te des una idea. Atado a esto, creo que se pudo reducir la deuda hasta el 16%. No me acuerdo, no me atrevería a cerrar esa cifra, pero imagínate tú cómo se redujo la deuda. Se limpió, es decir, se redujo lo más posible el tamaño del aparato público, se hizo ajustes y reformas estructurales. Y no solo eso, no solo que tuvimos una deuda pública externa muy reducida, hubo perdonazos del FMI, de España, de todo lado, y Evo Morales estaba arrancando prácticamente con una hoja en blanco, con la economía en una hoja en blanco, y al mismo tiempo también con un cheque en blanco. Y además, por si fuera poco todo esto, también coincide con el auge artificial de la cotización internacional de materias primas, fundamentalmente del petróleo y el gas y de la minería, que es básicamente de aquello que está compuesta la economía boliviana y vamos, de toda América Latina, pero en especial de Bolivia. Entre minería e hidrocarburos, pues la economía está compuesta, sí, representa alrededor del 70%, incluso un poco más. Y Evo Morales, una vez que tiene baja deuda, cuentas públicas relativamente saneadas, lo único que le queda es gastar a lo loco y endeudarse a lo loco. Y con todo ese gasto y endeudamiento, empieza a crecer el tamaño del aparato público de manera exorbitante y yo me atrevería a decir que inédita incluso en toda la historia republicana del país a partir de que es república. Nunca antes había crecido el Estado de la manera en que ha crecido durante el periodo de Morales. Y ahora mismo también vamos, porque Janine Áñez mucho no hizo al respecto tampoco. Y pues esa es la historia, empezó a crecer como loco. Pero fíjate tú, la pregunta clave que me haces, ¿por qué Bolivia no termina como Venezuela si termina aplicando el mismo modelo? Primero porque ya teníamos cuentas públicas relativamente saneadas, baja deuda y empieza a gastar. Pero ¿por qué no terminamos igual? Porque a fines de 2011 se establece el tipo de cambio fijo, que es un símil, aunque sea imperfecto, Oh, de la oh. dolarización en Ecuador. Por eso me gusta hablar tanto del Ecuador también. Cuando discuto sobre estas cosas me dicen, no tienes idea, el Ecuador no tiene nada que comparar con Bolivia. Yo digo, todo lo contrario. Lo que quisiera yo para el país es que estemos igualmente dolarizados, porque si de algo se ha salvado el Ecuador con la dolarización, ha sido la tentación que tenía Correa de volver al sucre y recurrir al Banco Central del Ecuador como mecanismo de financiamiento o para que devalúe el sucre como mecanismo de financiamiento del Estado y que eventualmente tengan episodios inflacionarios o hiperinflacionarios como los de la década de los 80 por todo el vecindario. Pues hasta el momento seguimos manteniendo el mismo tipo de cambio fijo. Es decir, Evo Morales ha presumido de haber crecido como nadie en el vecindario durante varios años. Hablaba de haber recibido la medalla de oro del FMI, medalla de oro de CNN, de todas las revistas y portales económicos internacionales más reconocidos, del Financial Times,
qué sé yo, you name it. Pero la clave de todo esto, el gran secreto está en que esto no explota todavía porque se sigue manteniendo el tipo de cambio fijo. O para los ecuatorianos es como si estuviéramos manteniendo la dolarización. Hemos llegado a tener una apreciación del tipo de cambio de al menos antes de la pandemia y de la crisis de la pandemia del 40%. Es decir, hubiéramos tenido que devaluar ya antes de la pandemia por lo menos un 40% al boliviano. Entonces, ¿cuánto hemos crecido realmente si todo lo que Evo Morales ha construido en 14 años va a terminar derrumbándose en por lo menos un 40% debido a una devaluación de la moneda nacional? Y ni te imaginarás cuánto se ha apreciado el tipo de cambio a raíz de la caída de la economía por la pandemia, como efecto agravante y no como causa propiamente de la crisis. Entonces ya te imaginarás lo que causará el momento en cuanto Arce se le ocurra decir que van a devaluar en un punto básico el tipo de cambio en este país. Explota. El gran desafío ahora mismo para que Bolivia no termine de convertirse en Venezuela, porque además hay otros factores, es el tipo de cambio. Y curiosamente, el único pilar que sostiene a esta economía es el sistema bancario y financiero. Y el sistema bancario y financiero, a su vez, está sostenido por el sistema de ahorros de fondos previsionales de la época, de la malvada época neoliberal. Es el único lugar donde ahora mismo hay fondos, no son de libre disponibilidad, pero vamos, estamos hablando de socialismo puro y duro aquí. Si tocan las AFPs ahora mismo, con ayuda de la oposición, pues esto salta por los aires. Es cuestión de tiempo y de mucha suerte. ¿Por qué no ha sucedido hasta ahora? No lo sé. Tal vez haya que preguntarle a algún hechicero, porque de acuerdo con todos los economistas convencionales y demás, tendríamos que haber devaluado hace mucho tiempo y no se toca el tipo de cambio y seguimos incrementando la deuda, seguimos con el gasto público, con el mismo ritmo de gasto público y incremento de deuda pública o incluso más. Entonces es cuestión de tiempo. Y yo tengo muchos temores ya incluso en corto plazo respecto a lo que pueda pasar en el sistema bancario y financiero, que es el lugar donde se identifican los mayores riesgos ahora mismo para la economía nacional. De eso depende que no nos convirtamos mañana mismo en Venezuela.